Uno lee el final de este texto: José y María cumplieron lo que les prescribía la ley y regresaron a su pueblo de Nazaret. Y yo me imagino que después que oyeron todo lo que oyeron en el templo, los pobrecitos habrán ido en el camino diciendo: ¿en qué nos hemos metido? Porque sacude mucho esta historia. Es un evangelio bellísimo, un evangelio muy de Lucas. Hay mucha ternura, mucha sencillez en la forma en que describe a Jesús y a José y a María. Son judíos piadosos, están cumpliendo lo que la ley hebrea exige de una familia judía. La madre tenía que pasar un periodo de purificación. Tengo entendido que antiguamente todavía las mujeres, no hace mucho, ¿no?, tenían que pasar la famosa cuarentena, ¿le llamaban? Dabas a luz y no podías salir de la casa por un tiempo. Esto está todo conectado a la misma historia, el periodo de la purificación de la mujer, la cuestión del flujo de sangre, toda esta historia. Y ahora ellos cumplen lo que la ley pide. Tienen que presentarse en el templo, tienen que declararse que ya pueden, por así decirlo, volver a la vida cotidiana, tienen que presentar al niñito y tienen que hacer la ofrenda. Y como era una familia sencilla, la ofrenda también era sencilla: 2 tórtolas o 2 pichoncitos. Cuando tú reconstruyes la imagen es de mucha ternura, de mucha sencillez, de mucha bondad, no es nada complicado. Pero aparecen 2 personajes que solamente aparecen en Lucas y no aparecen en ningún otro evangelio. Ante este matrimonio sencillo con su bebito, aparece el famoso Simeón y la famosa profetisa Ana. 2 ancianos. Simeón, revisamos rapidito cómo lo describe Lucas: un hombre justo, temeroso de Dios, aguardaba, tenía un anhelo del consuelo de Dios. Lucas lo describe como un hombre en el que mora el Espíritu Santo y que había tenido una intuición profunda de que él no iba a morir sin haber visto antes el nacimiento del Mesías. Dice el texto que aquel día, movido por el Espíritu, Simeón se va al templo y ya sabemos el resto de la historia. Se encuentran con Jesús, el bebito, y con su madre y con su padre José. Ana aparece al final del texto. Se le describe como una profetisa, una mujer anciana también, 84 años de edad. Había estado casada, dice, unos 7 años cuando era muy joven. Recuerden, las mujeres en aquel momento se casaban a una edad bien jovencitas, así que tiene que haber sido viuda por mucho tiempo. La describen como un miembro de la tribu de Aser, una mujer que no se apartaba del templo. A diferencia de Simeón, que dice el texto, el Espíritu lo envía al templo, Ana la describe Lucas como una mujer que habitaba cerca del templo, día y noche, y la describe como una mujer de oración y una mujer de ayunos. Lucas no dice que estaba llena del Espíritu Santo como Simeón, pero no hay ninguna dificultad en asumir que también era una mujer llena del Espíritu Santo por simplemente la forma en que la describe. Un detalle curioso: esta mujer de 84 años, viuda la mayor parte de su vida adulta, que significa que era una mujer posiblemente de una gran pobreza y de una gran dependencia en los demás, que no se apartaba del templo día y noche, es de la tribu de Aser. Y yo busqué cuál de las tribus, de las 12 tribus, era Aser. Y la tribu de Aser es la tribu de uno de los hijos de Jacob, Aser, pero curiosamente no era hijo de Lía, la primera esposa de Jacob. Aser es hijo de Jacob, pero con la criada de Lía. Parece que era la costumbre de la época, igual que la historia de Abraham y Sara. Y la criada de Lía se llamaba Silpa. Y cuando Silpa tiene a su hijito Aser, dice: feliz de mí,
ahora todas me dirán dichosas. ¿A qué suena? Al Magnífica. Es la maternidad, una vez más, causa de alegría y de gozo en la mujer. Pero como su madre, Silpa, dijo, feliz yo, feliz de mí, le puso a su hijo Aser, que en hebreo significa felicidad. Ana es hija de ¿quién? De la felicidad. Me encantó, porque te la imaginarías una viejita aburrida, amargada, triste, como esas que abundan, ¿sabes? Por ahí. Y esta mujer es descrita como hija de la felicidad, de la tribu de Aser. Me encantó. Cuando miré el texto, surgieron dos ideas que se las comparto. Dos ideas comunes en estos individuos, en Simeón y en Ana, la hija de la felicidad. La primera es que son ancianos. Recuérdense que en el mundo oriental y en el mundo medio oriental, los ancianos y las ancianas son profundamente venerados y profundamente honrados y respetados. Y la razón es la siguiente. El mundo oriental y medio oriental ve en el anciano y en la anciana la acumulación de sabiduría. La capacidad, yo describo esto en mi descripción de sabiduría, la capacidad de profundizar mucho más allá de lo que uno está viendo. La sabiduría es una visión de la realidad, pero que atraviesa la realidad y ve lo que hay detrás de la realidad. Eso es sabiduría. Y obviamente me imagino que el tiempo es el que nos va dando eso, esa capacidad de ver y atravesar lo que estás viendo y decir, aquí hay algo más oculto detrás de lo que aparenta ser, hay algo más. Simeón y Ana, por lo tanto, son un hombre y una mujer sabios. Y me hacía la pregunta, el tiempo pasa, ¿verdad? Y va llegando esa época, y algunos ya llegaron hace rato, otros están en camino de que cuando te levantas dices, ¡ay, ay, 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 ay! ¿Están ahí algunos de ustedes? Ya yo estoy ahí de vez en cuando, no me gusta. Pero me hice la pregunta, ok, Pedro, te estás poniendo viejo. Pero me hice la pregunta, ¿y te estás poniendo sabio? ¿Te estás poniendo sabia como Simeón y como Ana? Porque de qué vale la pena levantarnos y decir, ay, 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 pero no hemos acumulado la capacidad de ver más allá. Y le decía al Señor en este texto, ayúdanos a medida que el tiempo pasa, ser sabios, no solamente ancianos o ancianas, sino ser sabios y sabias, como Simeón y como Ana, ver más allá. No solamente era un bebito, sino vieron más allá del bebito, vieron al Hijo de Dios, al Mesías. Segundo, los dos, Simeón y Ana, son descritos como un hombre y una mujer cercanos al templo. Simeón va al templo, Ana vivía cerca del templo día y noche. Y esto es un detalle extremadamente importante, porque para un judío el templo de Jerusalén era el lugar de Dios, el lugar donde habitaba Dios. Por eso se enojan tanto con Jesús cuando Jesús habla de que el templo iba a ser destruido, porque para un judío eso era inconcebible. Si el templo se destruía, Dios no iba a estar, porque el templo era el lugar de la residencia de Dios. El hecho de que Lucas describe a Simeón yendo al templo y ante todo a Ana como una mujer que no se apartaba del templo día y noche, es una descripción de que estas dos personas
eran personas muy cerca de Dios. Y eran personas amigas de Dios. Y eran personas que se sentían en casa, en la casa de Dios. No solamente es un viejito y una viejita sabio y sabia, son amigos de Dios. Están cerca del lugar donde habita Dios. Y vinieron otras preguntas. En esta etapa de tu vida, ¿te sientes amigo y amiga de Dios? ¿Te sientes cercano y cercana a Dios de forma que puedas decir como Simeón y como Ana que el templo también es la casa tuya? Hay una familiaridad ya en este momento de nuestra vida con Dios, una familiaridad que no en ningún momento viola ni el respeto ni la distancia, porque somos criaturas al final del día y Dios es creador, pero nos sentimos en casa con Dios. Dios es mi amigo y yo soy amigo y soy amiga de Dios. Esa descripción del templo no es simplemente una información. Esa palabra de Lucas para decir que estaban cerca del templo o iba al templo o vivían cerca del templo de día y noche, es para decirte a mí, esta gente estaba muy cerca de Dios. Solamente alguien que está cerca de Dios y alguien que es sabio y sabia pueden descubrir algo tan sencillo como ver a Dios en un bebé, en los brazos de un papá y una mamá. La primera lectura, curiosamente, léansela otra vez, Malaquías. Es un texto que se escribió 450 años antes de Cristo. Había una expectativa en el pueblo de Israel de que Dios llegaría al templo, ese templo que Dios habitaba. Dios iba a tener una manifestación extraordinaria en el templo que estaba empezando a reconstruirse. Y lo describe como un día que nadie va a poder soportar. Y que la entrada de Dios sería como un fuego de fundición, que significa que todo lo iban a derretir en el camino. Más adelante va a decir, tan grande es ese fuego con el que va a llegar Dios, que va a derretir la plata y el oro. No solamente dice Malaquías que Dios llegaría al templo como fuego que derrite plata y oro, dice que va a llegar como lejía de lavanderos, purificar. Nadie en Miami dice lejía. ¿Qué decimos en Miami? Clorox. Va a llegar al templo como cloro, limpiando, derritiendo. ¿Quién va a aguantar eso? Y cuando Lucas describe la entrada de Dios en el templo, ¿cómo lo describe? ¿Un qué? Un bebito. Un bebito. Solamente el hombre y la mujer sabios que se sienten amigos de Dios tienen la capacidad de dejarse sorprender por lo que yo llamo incluso los cambios de Dios. Nos da unas curvas a veces que tú dices, Dios viene por aquí y se te apareció ¿por dónde? Por acá. Y Dios no llegó ni como lejía, ni como fuego que derrite plata y oro. Llegó en la vulnerabilidad de un bebito. Así que en esta noche le pedimos al Señor dos cosas. Sabiduría, la capacidad de ver más allá, la capacidad de dejarnos sorprender por las vueltas y los cambios que Dios va dando en nuestro caminar. Y le pedimos también al Señor en esta noche ser y permanecer amigos y amigas de Dios, cerca del templo, día y noche, como Ana.